Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, los demás miembros. Muy buenos días a los miembros honorables del Tribunal de Honor. Me considero que tengo los méritos suficientes de conformidad a lo que establece la Constitución Nacional y lo que más agregó el presidente abogado Enrique Riera y el profesor doctor Alejandro Encina Marín, en cuanto a que el futuro ministro tiene que tener coraje, valentía. En ese sentido, tengo 40 años de lucha y siempre tuve, desde el momento de ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, como máxima, que la justicia no tiene precio. La injusticia sí tiene precio. La justicia engrandece a un pueblo. La injusticia empobrece a un pueblo y lo lleva a la ruina. Esta es la situación de nuestro querido país. Estamos al borde de la ruina. Una pequeña biografía para afirmar la aseveración de mi querido profesor Alejandro Encina Marín, que el hijo del músico se hace músico, el hijo del zapatero se hace zapatero. Mis padres, Matías Carballo y María Celsa Mus, han sido luchadores sociales, sindicalistas, de la época difícil de la era del 40 y de la era del 50. Mi padre fue un perseguido político y fue exiliado a la República Argentina, donde murió. De ahí que heredé ese espíritu de ser un luchador social. En la Facultad de Derecho enarbolé la bandera de luchar por la libertad y por la autonomía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Al tercer año, cuando estaba cursando, fui candidato a vicepresidente al Centro de Estudiantes por el movimiento opositor al candidato del régimen de la dictadura. En el último año, en el sexto curso, fui candidato a presidente por el movimiento FIDEM, nuevamente por el movimiento opositor, enfrentando al representante de la dictadura. Por supuesto, en todas las perdí. Pero he ganado mucha fortaleza espiritual. De ahí que creo que tengo este último requisito que no está en la Constitución, pero que lo han agregado el presidente y mi querido profesor, el coraje cívico. Para ocupar un cargo de la naturaleza de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, ministro de la Corte Suprema de Justicia, uno que tiene que tener suficiente autonomía, criterio independiente. En mi caso particular, me considero que tengo una conciencia independiente, tengo un criterio independiente, no dependo ni le debo a nadie hasta hoy día. No deseo ser el chaleco del traje de ningún político. Y no estoy de acuerdo, y nunca lo estuve, desde el año 1989, con el cuoteo político, con las componendas, con los acuerdos de los amigos, como ha sido la instalación de la Corte Suprema de Justicia desde el año 1989 hasta hoy. Ahora veremos si es cierto todo lo que el Consejo de la Magistratura está abiertamente transparentando por todos los medios de comunicación y en especial en la persona de su presidente, el abogado Enrique Riera Escudero. Esta es una oportunidad que no la debemos dejar pasar. No solamente los 8 miembros del Consejo de la Magistratura, sino la ciudadanía toda, tenemos que estar en vilo
tenemos que estar en vela, como esos guardianes pretores romanos, para que el emperador de turno no sobrepase nuevamente las disposiciones constitucionales y legales. Hasta hoy día no conozco personalmente en el ejercicio de la profesión de que haya habido algún juez independiente. Y el atisbo del Poder Judicial, ni qué decir, ni un atisbo siquiera. Sí hubo jueces y magistrados buenos hasta la era más o menos del año 50. Tuve el honor de conocer a la familia del ministro Balmaceda y leí algunos libros y he visto también el nombre de ahí que figuraba en el cuadro del Poder Judicial al profesor Alejandro Encina Marín. Creo que por ahí terminó la independencia, el intento de la independencia del Poder Judicial. Ahora bien, ¿por qué estamos en esta situación? Para tener un Poder Judicial independiente y vivir en un Estado social de derecho, los grandes estudiosos que me cupo estudiar con ellos, de políticos, geopolíticos de Latinoamérica, asistiendo a los congresos internacionales y en los congresos nacionales realizados en nuestro país, nos hemos preguntado, ¿por qué estamos así en Latinoamérica y por qué estamos así en Paraguay? Y en los libros se nos van a hablar de la separación de los poderes, de la inamovilidad, de la independencia, de la remuneración, de la autarquía. No es suficiente todo eso. Podemos pagarle $1 millón a un juez. Igual no va a ser independiente. ¿Y por qué? Le preguntaba a un politólogo y me responde y me dice, acompáñame en esto, doctor, a ver si está de acuerdo conmigo. 2 requisitos de muy importante, fundamental aspecto para que realmente un país pueda tener un Estado social de derecho y un Poder Judicial independiente y un juez independiente. ¿Cuáles son? La idiosincrasia del pueblo y el régimen político que adopta. Nosotros, mis queridos conciudadanos, miembros del Honorable Consejo de la Magistratura, no tenemos la cultura de la justicia. No somos propensos en luchar para que se haga justicia. Los ciudadanos a veces no quieren gastar su dinero para que se le haga justicia. Retasea los honorarios de los abogados. Por un lado. Y por el otro, nuestra idiosincrasia siempre es muy folclórica. Ñande gusta la viroreí, la apenante, lo superficial, oíma, oicoma, pechanante oí, ñande con los paraguayos de Villaico. Pea la ñande idiosincrasia. Y con eso no construimos, no podemos construir nada. En el segundo requisito, brevemente, porque si bien no estoy de acuerdo con la censura, sí soy respetuoso de las reglas. El segundo, el régimen político para que haya realmente un Estado social de derecho y un Poder Judicial independiente tiene que ser el Estado democrático. Y así lo entendieron los convencionales constituyentes del año 1992, cuando en el preámbulo, y a muchos les he preguntado en estos últimos tiempos, abogados, incluso profesores, dice la preámbulo. El preámbulo es que nuestros representantes, los convencionales, se han comprometido a adoptar una forma de Estado, el Estado social de derecho, y como forma de gobierno, el gobierno democrático, participativo, representativo, pluralista y social de derecho. Y no quiero entrar en las cuestiones políticas y filosóficas porque el tiempo no da. Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente viviendo o teniendo, de acuerdo al preámbulo, un Estado democrático? Y ahí tenemos que entrar a estudiar qué significa Estado social de derecho y Estado democrático. Muchísimos abogados no saben lo que es Estado social de derecho. Y se abre la boca y en G, el famoso G, porque no saben. Y por eso, porque no sabemos qué significa el significado de Estado social de derecho y Estado democrático, no podemos vivir y no podemos pelear. Tenemos una democracia imperfecta. Es cierto, desde el 89 se ha intentado. Pero,
desde el 89 nos han mentido, porque el general victorioso Andrés Rodríguez, ante bien de hacer un llamado inmediatamente a unas elecciones libres y democráticas y que los partidos políticos y movimientos sociales presenten su candidatura. ¡Ah, qué bien! El general victorioso se presenta como candidato. Mentimos nuevamente. ¿Cómo vamos a construir un Estado democrático cuando se miente? Hubiesen lo más honorífico y honorable hubiese sido entregar el poder y que se llame a elecciones limpias y democráticas. Pero la excusa es, no, el tiempo no da, no porque este lo es simpático, porque también tenemos una costumbre de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Todo teñañemos y por hacer la mandandi. Ja, entre los ya puede poner. Oye, equivocan, oye, pe. Llegamos en el 93, el movimiento victorioso del partido, de uno de los partidos que al final fue el candidato ganador de las elecciones del 93, en las elecciones internas ganó las elecciones, pero se hizo trampa, salieron todos por los días. No estoy diciendo de mi criterio, sino de lo que se publicó en los medios de comunicaciones. Al final el candidato perdedor fue el candidato del partido y ganó y fue presidente. Y ahora es uno de los referentes y que da consejo al futuro presidente. Entonces, termino con esto. No podemos y no nos engañemos. Si estos dos aspectos importantes no la trabajemos y no nos comprometamos, todos los ciudadanos, no solamente los del Consejo de la Magistratura, los miembros del Consejo de la Magistratura. Pero ahora voy mucho más. Y esto sí ya es lo mío. Porque hice un estudio, cuando iba a presentar o estudiar, mejor dicho, no lo hice, mi querido profesor, sobre Derecho Procesal Penal, mi tesis doctoral, porque quería ahondar más en las cuestiones constitucionales, porque consideraba que se tenía que hacer un mejor estudio más profundo, lo que es la libertad, lo que es la democracia, lo que es la justicia y principalmente lo que es la estructura del Estado. ¿Cómo se maneja la estructura del Estado? ¿Quiénes las componen la estructura del Estado? Y nosotros hemos adoptado el sistema democrático republicano de gobierno, donde todos pensamos que lo que gobierna realmente y lo que son realmente poderes son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No, hoy en día el sistema republicano ya no se basa solamente en los tres poderes, sino hoy en día tenemos los grupos de intereses y grupos de intereses mafiosos y grupos de intereses mafiosos y organizados armadamente. Y lo otro, la estructura, tenemos el nepotismo. En esta sala mismo, una de las candidatas, y la disculpa correspondiente de referirme a un par, la postulación, a uno igual, pero hay que decirlo. Dice que con orgullo se siente que tiene 17 parientes dentro de la estructura del Estado. Es una vergüenza. ¿Quién le pone límite? ¿Quién le dice el no a esta gente? 3 veces estuve en la terna, uno para juez de garantía, otro para miembro del tribunal de apelación y otro para fiscal adjunto. A duras penas pasé el consejo, filtrado algunos por mis méritos preciosísimos, como dice una oración. Pero allá, en la Corte Suprema de Justicia, dice, Carvalho Mus, este es jodido. A este no le agarramos ni con la lanza del buen vaquero. Este es jodido. Y le visito, que no me gusta tanto esta cuestión de mendigar y ir, hacer lobby y todas esas cosas, pero uno de los ministros me dice, no landereran o no ir ni puntuado, no está puntuado, ni calmante más. Cuando los nombres se van en la lista a la corte ya están todos punteados. 20 para... Y lo dijo, no lo digo yo, lo repitió el propio presidente del Consejo, así se venía manejando. Y se perdió
magnífica oportunidad, y lo digo acá de frente al doctor Federico Callizo. Tal vez tuvieron la mejor buena intención. Pero entrando quienes componen los cuadros de nuestro Poder Judicial, vamos a encontrar los hijos de fulano, la esposa de Mengano, sultano, Mengano y Mengano, Mengano. Se reparte todos los cargos, no solamente del Poder Judicial, sino en todos los poderes, en toda la estructura del Estado. La estructura del Estado está lleno de parásitos, de haraganes, de sinvergüenzos, de poca formación. Y hasta hoy día nosotros los paraguayos nos hemos encontrado el antiparasitario para curar nuestros males. Entonces me pregunto, y continúo la regla o la terapia que hicimos con este politólogo, entonces ¿cómo vamos a construir la nueva república? Perdón, doctor, se le acabó su tiempo. Y termino, si me da 2 segundos, porque no quiero redondearlo, y le digo como Santa Teresa lo dijo. Para cambiar, tengo que cambiar yo. No lo digo, tienen que cambiar ustedes. Para cambiar y construir una nueva nación que pueda vivir en libertad, que pueda vivir en justicia, que pueda vivir en democracia y que podamos construir realmente una verdadera nación con paz y progreso. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. En honor a la transparencia y a la credibilidad que el Consejo está imprimiendo a todo este proceso, a quienes participamos directamente, debo señalar que existe una denuncia formal contra el doctor Carvalho Mus, pero el denunciante que presentó en plazo su escrito de denuncia, sin embargo, no acompañó el documento que formaba parte de esa denuncia. Por esa razón, omito transmitirla en este momento. Le hemos consultado al doctor Carvalho Mus y quería contestarla igual. Él solicitó los 3 días que el reglamento le otorga. Entonces, dentro de 3 días, en el medio de una de las audiencias, le daremos la posibilidad de leer la denuncia en público y responderla en público como corresponde. Más allá de eso, doctor, tenemos acá algunas preguntas del Tribunal de Honor, como hacemos tradicionalmente, y luego las preguntas ciudadanas. Y les ruego brevedad para tratar de ceñirnos al plazo. He preguntado repetidamente y sin una respuesta convincente a otros postulantes, ¿qué es la internación aplicada a los exiliados políticos? La internación de los exiliados políticos, realmente los exiliados pierden todos los derechos políticos del momento que se les quita del escenario de donde tiene que desenvolverse. Es como un castigo y pierde prácticamente todo el contacto con el pueblo. El alejamiento de su lugar de residencia, de su pueblo. Muchas gracias. Un segmento de la historia importante de nuestra República que está vinculado al tema jurídico y viene del Tribunal de Honor. El general Juan Domingo Perón, al ser derrocado en el año 1955, obtuvo asilo en el Paraguay en un episodio muy conocido. En una de sus etapas, el asilo diplomático tuvo como lugares el edificio de la Embajada del Paraguay y en el siguiente en el domicilio del entonces embajador paraguayo en la Argentina, el doctor Juan Ramón Chávez, para otorgarse el refugio al presidente depuesto. ¿Con qué signos debió determinarse la extraterritorialidad de uno y otro lugar para declararse refugio internacional? Se interpreta o en el domicilio del embajador o en la Embajada del Paraguay. Con los signos patrios, donde está la bandera paraguaya. En donde está la bandera paraguaya es la respuesta. Otra pregunta, doctor. La Constitución Nacional señala claramente la carrera judicial y a su criterio, como ya lo ha mencionado, debería ser reglamentada. Hoy en día, los postulantes a cargos del Poder Judicial deben volver a presentarse cada 5 años.
La pregunta original dice la que se presta a manipuleos políticos, presiones de amigos o parientes, permite la injerencia política y obliga a los postulantes a solicitar el apoyo de políticos o amigos con la contrapartida de devolver los favores, lo que anula la independencia del Poder Judicial. Yo me animo a decir de que esto es parte del pasado, en el sentido de que el Consejo de la Magistratura, responsable de integrar las ternas, ha tenido buenos y malos momentos. Me permito mencionarlo con respeto al doctor Federico Callizo, primer presidente, y en su época, a pesar de gozar ese grupo de hombres y mujeres dignos, absoluta discrecionalidad, hicieron muy buenas elecciones. Después, a medida que fue decayendo la integración del Consejo, fueron cambiando las reglas de juego. Hoy este Consejo ha inaugurado un reglamento conocido por todos, donde las preocupaciones del ciudadano preguntante ya no se aplican, pero interpreto que es algo que tiene que ver con la capacidad nuestra de comunicar las nuevas reglas de juego. Sin embargo, la pregunta final es, ¿qué opina usted sobre la necesidad de reglamentar la carrera judicial y dar seguridad o estabilidad a los magistrados? Bueno, en primer lugar, que para acceder a los cuadros del Poder Judicial no tiene que ser un requisito imprescindible de la carrera judicial, porque en ese sentido, nosotros que somos los abogados independientes, que a veces por la cuestión de tiempo, en primer lugar, y por la cuestión de dinero, no tenemos esa facilidad como para inscribirnos como alumno de la carrera judicial, porque tenemos plazos que se nos vencen, tenemos a veces necesidades familiares que atender y las cuotas son muy elevadas. Desde el punto de vista constitucional, todo tiene que tener en un mismo pie de igualdad. Todo. Lo único que se tiene que es cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional. En ese sentido, si uno es capaz, si es idóneo y si es honorable y si tiene una especialización, que hoy en día no se da ninguna importancia a la cuestión del de doctor en ciencia jurídica. He perdido ternas con abogados que no tenían el título de doctor. Y de ahí que cuantas más reglas y cuanto más obstáculos que se puedan poner, no vamos a lograr realmente conseguir, vuelvo a repetir, un juez independiente. Un juez o dos jueces o un grupo de jueces no van a poder ser independientes si la estructura del Estado está corrupta. Así es que no nos engañemos. Gracias, doctor. Dos últimas cuestiones, salvo intervención. Hemos accedido a una publicación en la cual usted, en el diario ABC Color, fue a hacer una denuncia de que fueron perseguidos y víctimas de la defensa de los intereses de algún cliente. La parte que nos interesa saber es que tanto usted como la colega que le acompañó en aquella denuncia declararon que le hicieron sumarios para perseguirlos. La pregunta concreta es, ¿se hicieron esos sumarios y en qué terminaron? Se hicieron ese sumario, hemos aportado todas las pruebas correspondientes, demostramos que nuestra actuación profesional está acorde a derecho, hemos dado cumplimiento a nuestra labor profesional y el sumario está ahí sin resolución. No sé si ya ha salido, pero no nos ha notificado nada. Esto es un modo operandi de los personeros de la persecución. Y en ese sentido, solamente para que, en forma ilustrativa, el superintendente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rafael Monzón, fue el secretario de la dictadura, Mario Aldo Benítez. Con eso ya lo puedo decir todo. Entonces, esta cuestión del sumario es una forma de persecución. Aparte, a mí me instruye el sumario la juez Rosarito, no me acuerdo, de Bassani, porque no asistí a una audiencia de juicio oral donde no se me pagó los honorarios profesionales. Es la derivación de la misma denuncia que hace esta ciudadana. Y esa disposición de que nosotros tenemos una carga obligatoria que tenemos que acompañar procesalmente a nuestro defendido. Entonces la pregunta es, ¿y la cuestión del derecho de la retribución, si no nos paga nuestro honorario?
Este juicio oral duró 27 días. ¿Cómo yo le voy a alimentar a mi familia si no me pagan mi honorario? Yo no tengo ningún sueldo del Estado, salvo una pequeña suma irrisoria que recibo como profesor de la facultad. Entonces es un absurdo. Ahí en mi escrito de descargo, respecto a esta pregunta, y quiero que me atienda porque esto es muy importante, doctor Buenojara, esto es muy importante. El ejercicio o como persona, como auxiliar de justicia, como abogado, respecto a los jueces y fiscales, estamos en una desigualdad absoluta. Lo está diciendo la cuestión de pagar cursos de carrera y toda esa cuestión. Ellos tienen un salario que está recibiendo el Estado, usted mismo lo dijo, y nosotros no, y cada curso cuesta 200, 300, y ¿cómo van a pagar nuestra luz y agua y la cuota de nuestro colegio? Y se nos exige una carga procesal. Y los jueces, cuando llegan tarde a su despacho, alegan de que su hijo se enfermó, y si nuestro hijo se enferma, ¿cómo nosotros llegamos tarde y se nos quiere sancionar por eso? Así es que todo es una persecución. Y yo me presento justamente para demostrar, tengo los títulos académicos merecidos, brillante como luchador social. He sido perseguido, amedrentado, garroteado, apresado, amenazado de asesinato. Ustedes saben cómo me quitaron del Partido Colorado, del patio del Partido Colorado. Ustedes no saben. 2 tipos grandotes de 2 metros de altura, negros, me quitaron del brazo y me tiraron a la calle de 25 de mayo y me dijeron, nunca más vuelva a pisar este local. ¿Y saben por qué? Porque en el año 1985 hemos presentado un movimiento, y con esto termino, un movimiento independiente y pedimos la aplicación del sistema DOM a los efectos de tener representantes en la Junta de Gobierno. Y por eso hemos sido perseguidos. Doctor, yo le respeto mucho a usted y a su libertad de expresión y estamos compelidos en el tiempo, entonces yo les ruego que nosotros preguntamos solo si se hicieron los sumarios, cuál fue el resultado, ¿verdad? Y eso es lo que queremos saber. El Consejo le hace la última pregunta, por lo menos de las publicaciones. El 5 de agosto del 2008, usted había enviado una carta, según la publicación de un medio masivo, al entonces presidente de la Cámara de Senadores, el doctor Enrique González Quintana, pidiéndole que se rechace la terna por ser nicanorista. La pregunta tiene sentido porque los tres nombrados en aquella oportunidad son sus pares y compiten con usted. Y se refiere en el siguiente sentido: en la hipótesis que usted no sea electo, usted va a volver a hacer lo mismo, va a volver a enviar una nota al presidente de la Cámara de Senadores de turno deslegitimando el proceso, o está dispuesto a aceptar las reglas de juego a las cuales se está sometiendo. Esa pregunta ya me hizo un periodista. En un momento que se presenta, acepta las reglas del juego. Ahora, después, si esa regla del juego se ha ensuciado, uno acepta que el árbitro de juego de un partido de fútbol, de por ahí el árbitro puede tener una mala aplicación de la regla. Entonces no me puede coartar el Consejo mi derecho ciudadano de hacer la denuncia pertinente si creyere conveniente o si estoy realmente en mi derecho de formular cierta denuncia. Ahora, que esa denuncia sea cierta, no, o le moleste a alguien, ya es otra cuestión. Ahora, lo que puede suceder mañana, yo no sé si mañana o al salir de acá me va a pisar un camión, eso yo no sé. Bueno, muchas gracias. El doctor Buenojara quiere hacer una consulta o un comentario y después estaríamos ya liberándolo. Doctor Cabaño Mus, usted dijo de que en 1950 más o menos todos los jueces somos bandidos. Usted trabajó en mi juzgado. Yo nunca recibí dinero de usted, ni usted habrá recibido ningún pedido. Acá hay ex ministros de corte de cuya honorabilidad no puedo dudar. Entonces, es muy peligroso generalizar. Yo ahora tengo fueros y puedo decir los nombres. Antes, cuando tenía fueros, decía por nombre cuando denuncio una cosa, y también tengo mi larga lucha gremial. Y yo solamente, para que principio, quien calla otorga, y he sido magistrado 10 años en el Poder Judicial, y salí justamente porque un presidente de la República pidió un amparo y no le di, en mi terna ya no aparecí, pero no interesa, no me quejo, salí en la producción, trabajé y gracias a hoy estoy acá. Entonces yo le pediría, cuando uno hace denuncias tan graves en forma generalizada, de circunscribirse, de conocer los nombres o hacer la salvedad por lo menos de que no todos, o si no todos, estamos incluidos en la bolsa. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo no dije
No hice referencia, usted dijo 1950, que yo sepa usted no era juez en el año 1950, no sé si se equivocó de fecha o tampoco no dije que todos son bandidos. Yo lo que dije que no he encontrado un juez independiente, es muy diferente. Y yo tengo pruebas en mi actuación profesional y no solamente pruebas sino confesiones de algunos magistrados que han declarado que no tienen una independencia en el ejercicio de la función judicial. Así es que no entiendo su... Doctor, le pediría si usted tiene prueba y usted está diciendo que yo actúo de forma independiente, me está jugando a mí y yo y dígame un caso concreto donde he actuado en forma no correcta. Entonces yo le pedí, si usted tiene prueba, mencione a aquellos jueces que a usted le ha dicho que no tiene independencia para ejercer la profesión. Además, yo siempre dije, el juez que se considera que no es independiente no debería ser juez ni un día más. Muy bien, yo creo que zanjar estas diferencias e intercambio de opiniones, siempre decimos que somos pares, somos abiertos, es una audiencia pública, entonces queríamos agradecerle al doctor Carvalho Mus su presencia, su participación en el proceso, desearle como a todos el mejor de los éxitos, despedirlo con un aplauso e invitarlo al doctor Miguel Chudik Lilik.